Vamos a recibir a Waldo Primo con Pino. Con un fuerte aplauso. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por Veo la más de invitación. un libro. ¿Cuántos libros? Sí, uno es para la producción, Ah, no, pensé el mismo. para que se distribuyan. Para que lo sorteamos. Nosotros hacemos Lo sorteos. mejor de los libros es pasarlo y, Sí, obvio. y después se pierde. Bueno, dígaselo a Después Insúa. Después se pierde, de verdad. Hace un mes que me está por dar uno. Tengo la política de pedir libros prestados siempre y no devolverlos, y de cuando me piden libros prestados no prestar. Ahí está. Tengo una biblioteca muy importante. Claro, Bueno, pero sí. cuando el libro no es tuyo, No hay lo que devuelvo, compartirlo. no lo devuelvo. Ah, bueno, sí. Acá está el libro. Este habla de los Illuminati, ¿no? Exactamente. Que los Illuminati se hicieron muy famosos con el libro y la película esta, ¿no? Tom sí, Hanks. de Dan sí, Brown. ¿Eh? De Tom Tom Hanks era el Hanks. protagonista de la película. Exacto. Ay, que hubo como 3. ¿Cómo fue la primera que fue la que? Sí, el Código Da Vinci. Código Sí. Da Vinci. Claro, che, nadie sabía. Yo sabía. Me lo dijo Sí, Virginia. No, te lo dije No, yo. vos me dijiste con Tom Hanks. Y después te dije Código Estamos Da haciendo un Vinci. papelón adelante de un invitado. No, yo sabía la pedí una película y el especialista. actor. No, pero de verdad, digo, muchas veces a través de las ficciones, tanto sean Exactamente. libros o películas, nos enteramos de muchísimas cosas que están hace siglos Exacto. instaladas. Sí, de hecho, todo lo que se refiere a Illuminati tiene que ver con una distorsión, con una deformación. Vamos a arreglar, es un segundo, no te preocupes que ya viene un experto En sonido. en sonido y te arregla el... ¿Vimos el libro? Diré, después Ahí muéstrelo. está. Es el libro de nuestro invitado. Me decías. Decía con una deformación de la palabra Illuminati. Hay Ha una pasado con la deformación. masonería. ¿Ah, sí? Luego de algunas bulas papales en 1738, hubo una campaña continua que duró 100 y pico de años en contra de la masonería. E incluso generó que en algunos países la masonería tenga cierto secretismo que no es lo propio de la masonería. ¿Pero por qué? ¿Porque eran perseguidos? Sí, en esa época sí. Pero actualmente no, y actualmente la masonería en general se denomina como discreta. Ahora, yo veo últimamente que la masonería es más común, por decirlo Es de más alguna común. manera. Antes era como, wow, vos mirá que aquel es masón. Entonces eso generaba como una cosa de decir, che, ¿qué son los Como un masones? manto que ¿Qué no- nos van a hacer claro. los masones? Sí, 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 ¿No? sí, ¿Qué sí. están preparando? Sí, sí. Digo, Y los nombres que se han manejado en la historia, Sí, yo estaba revisando ahora un cuplé de Queso Magro del Sí, año 2009 que habla tenés de razón. la masonería. tenés razón. Tengo un problema con esto. Tenemos un problema con el micrófono, pero... O es muy grande mi cabeza. No, o es muy chico el micrófono. Bien, avísenme si se escucha mal, si no lo dejamos. Pero bueno, los Illuminati en realidad, fundados un 1 de mayo de 1776, y esto del 1 de mayo es clave, porque bien sabemos por la historia que el 1 de mayo no refiere a la muerte de Sacco y Vanzetti, sino la huelga general convocada Sí. y también a que ese grupo que había organizado era justamente llamado Illuminati. Ajá. En realidad, cuando hablamos de masonería tenemos que hablar de varias masonerías. Hay el rito, por ejemplo, escocés antiguo aceptado, Sí. predominante en la gran logia de la masonería masculina y femenina del Uruguay. Eso quiero ir con eso, pero porque tengo una duda, porque bueno, existe desde hace muchísimos siglos la masonería masculina, Sí. donde participan solamente los hombres. Sí. Ahora se habla de que está la masonería femenina, Exacto. pero entre medio de esas dos hubo una francmasonería mixta universal Sí, claro. que tuvo un intento, o no sé si todavía existe. Pero por supuesto que es el Gran Oriente francmasón del Uruguay, que responde al rito francés. Ajá. Así que entonces se está hablando de regularidad e irregularidad en la interna de la masonería. ¿Qué hace lo que es regular o irregular? Si se tiene en el templo la presencia de la Biblia o no, si seas ateo o no. Es decir, en la masonería hay todas las formas de pensamiento, de espiritualidad y también posturas escépticas, posturas donde hay un negacionismo, también ahora que está de moda hablar, al respecto de la espiritualidad, sistemático. Sí, sí. Esa es la postura que de hecho ha predominado en Uruguay. Claro.
Pero lo que quería apuntar en relación justamente con los Illuminati es de que ese es el nombre popular, pero se habla del rito perfectibilista. El rito perfectibilista, entonces fundado el 1 de mayo de 1776, llegó tempranamente a América con las logias llamadas Lautaro. Estas logias Lautaro son las responsables de la independencia de nuestras patrias. Entonces San Martín, O'Higgins, Bolívar nunca pertenecieron a la gran logia masculina que depende de Inglaterra. Yo tengo una carta que aparece acá en el libro del gran maestre de la gran logia de Inglaterra, donde niega de que San Martín, O'Higgins o Bolívar hubieran sido masones regulares. Y esto es muy importante para la historia perfectibilista. También en las investigaciones que hemos hecho en Uruguay, no solamente Garibaldi, que fue uno de los fundadores de este rito. Ahí en el Hospital Italiano hay Exactamente, que una vez al año, el 20 de septiembre, el Día de la Libertad de Expresión y de Pensamiento, el GOFMU, justamente, el grupo mixto, hace ahí una ceremonia. Pero bueno, es un patriarca, entre comillas. O sea que el mixto no es de ahora. No, es muy antiguo. Es muy antiguo, muy antiguo. debe tener 200 años. ¿Y acá en nuestro Depende país? de qué grupo. ¿Acá en nuestro país? Y acá en nuestro país puede tener unos 20 años. 20 años. Y las logias femeninas tendrán unos 10 años. Ahora, la logia, al crearse la logia femenina, no como que deja de lado o como que disuelve un poco lo que es la mixta. Y bueno, lo que pasa es que hay que ver, por un lado hay un aspecto sociológico, histórico. Hubo un reclamo de la mujer desde siempre, aunque hubo mujeres como Madame Blavatsky en el siglo XIX, fundadora de la Sociedad Teosófica. Pero hubo un reclamo mayoritario y bueno, y el cambio de mentalidad de los varones. Hay que pensar que también este tipo de logias, a mi entender, se han convertido en especie de clubes fraternales, casi como el Rotary o los Leones, que están vinculados en su origen. Ahí quiero ir, porque uno a veces, siente los Illuminati, ¿no? Y uno, basado en alguna literatura popular, piensa siempre en guardianes. Gente que se reúne y cuida con mucho celo algo. Puede ser material o no, ¿verdad? Eso lo puede uno pensar con los Illuminati, pero con los masones, o sea, porque nunca está claro, porque siempre en una época se hablaba de los masones como dijimos hoy, uy, aquel es masón, y no digo miedo, ¿viste? Pero, que hay muchos secretos, seguro. Entonces, la gente dice, ¿qué hacen los masones? Claro. Hacen rituales que mantienen, eso sí, en secreto, o por lo menos en secreto a partir de los grados altos. Porque lo que es los primeros grados, el grado de aprendiz, compañero, el maestro, se encuentra en YouTube. Sí. Entonces, el secreto se ha perdido. Por eso hablan mucho de la discreción. Claro. Sin embargo, los Illuminati siguen siendo secretos. Es decir, se puede hablar, O sea, se escribe. yo me puedo se cruzar con un discute, Illuminati hoy pero por supuesto. en un shopping. Pero por supuesto, claro, en nuestro país. En En nuestro país hace casi 10 años también que está la orden perfectibilista. Pero como lo está en el mundo, ¿no? En el mundo entero. Cuando mucha gente, sin saber en profundidad la historia y la sociología de la masonería y los Illuminati, cree que son o que han sido una especie de poder paralelo en las sombras, digamos, o detrás del poder político, por ejemplo, o de las instituciones o de las religiones, y demás, están como detrás manejando los piolines, ¿no? de los gobiernos o de los partidos. ¿Qué hay de eso? Eso es el resultado de un cómic norteamericano de la década de los 80 que hacía alusión a los Illuminati. Es una serie muy linda, pero que nada tiene que ver con la orden perfectibilista. Esa orden que en Estados Unidos fundó Estados Unidos, con Franklin, con Washington. Reitero, no los ingleses, masones ingleses. No. También, hoy en día se puede hablar de que hay sí un manejo del poder. Algunos, como la Gran Logia Masculina, yo he leído, es público, el gran maestre Garchitorena decía de que, era como una moderna ONG.
Bueno, para mí la masonería tiene otro criterio. Y entonces no pasa por ahí, pasa por estas logias, no solamente estas, hay otras, que tienen un carácter iniciático. Lo iniciático es algo mágico, es algo que sí es un discurso diferente al hegemónico, en muchas cosas, en las ciencias, en las artes, en la literatura, pero que no va nunca en contra de las leyes, no va nunca en contra del ser humano, que es el que se privilegia. Clarísimo. Y hoy decíamos Artigas, Bolívar, O'Higgins, San Martín, pero más cercanos en el tiempo, en Europa, Bakunin o Kropotkin. Y Sí, Bakunin está muy lejos, de varios rangos, digamos, siendo el fundador del anarquismo, sí, claro. muy lejos de los Roche y los Rockefeller y toda esta visión Bastante elitista lejos. que lo hizo el cómic. Pero nada tiene que ver. Es como cuando vemos Defender o algunas otras seriales de Netflix que nos muestran casi un Kung Fu moderno, pero ni Kung Fu ni Defender tenían nada que ver con los templos realmente Shaolin. Entonces, bueno, este libro trata de abordar todos esos aspectos. ¿No? Y los Illuminati, ¿no? ¿Han sido más inteligentes que los masones? Eso. Porque hoy, por ejemplo, sabemos quién es masón, muchos, sabemos de sí, muchos, sí, sí. sabemos dónde Para se guardar el reúnen. secreto. La primera cosa es que cualquier masón puede decir que es masón. Lo que no puede es decir que otro es masón. Sin embargo, hay una larga lista pública de masones. Por ejemplo, autores, investigadores citan a Beatriz Argimón, la vicepresidenta, como miembro de la masonería femenina. Incluso la ponen en un lugar como privilegiado, es fundadora, cosa que yo voy a negar rotundamente, porque la fundadora fue Alicia Tollos y esto se fundó en la Sociedad Teosófica, ¿no? Es decir, ahí se reunió una logia mística que se llamaba el Derecho Humano y de ahí Alicia Tollos con una serie de amigas empezaron a generar lo que es la gran logia femenina. Tuvieron que ir a Chile, tuvieron que ir a Francia, etc. Y hay otros nombres que circulan que a veces son o caen en negacionistas también. Yo puedo decir alguna gente que está ligada al teatro y a todo lo que es la comicidad, que su apellido es D y que varias veces aparece como miembro de la masonería y le dice que no. Y yo lo vi desfilar dentro de la gran logia masónica. Lo mismo que algunos otros que ahora son hermanos, que trabajan en varios canales y de los cuales yo voté, porque se vota para que ingresen, ¿no? Hay una bolilla blanca y una negra. Si sale la bolilla negra, ¿Tú me estás hablando no puede votar. de la masonería? De la masonería tradicional. De la tradicional, del hombre. De la tradicional. Ah. ¿Ah? De la gran logia De masculina. la gran logia. Osvaldo, cuando vos Sí. decís que estos masones hacen rituales, hablando de lo que venís hablando, ¿con qué fin son los rituales que ustedes hacen? Como todo ritual es para una transformación interior a través de modificar los elementos externos. Entonces, a través de algunas caminatas dentro del templo, de estar ubicados en determinados lugares del templo que recuerdan el nacimiento del sol o el mediodía o la medianoche según los grados. Se está haciendo todo un trabajo interno casi astrológico. Los templos están decorados, también en el libro ahora no lo voy a encontrar justo, pero hay algunas fotos de templos. De hecho, se puede entrar en el Día del Patrimonio. Los templos ustedes van a ver que hay columnas, hay 12 columnas, y sobre cada una están los signos. Y eso es el trabajo interno. También hay un tema de vestimenta, ¿no? Y de vestimenta, así que ahora casi no se usa. El delantal. Porque, por ejemplo, en el interior, entonces si uno va de traje o va de pajarita, todo el mundo sabe que va a la logia. Por supuesto. Es decir, se va de remera, En realidad, se va de en camisa. realidad se utilizan a veces Es para discreción. determinados En accesorios algunos momentos. que se usan dentro del eso templo. Sí, eso sí. A Y eso que me no refer- se puede a eso entrar a me un refería templo yo. sin esa vestimenta. Ahí está. A mí me quedó me algo refería. pendiente cuando estabas contando lo de la votación de las bolsitas blanca Sí, y negra. sí, sí. Quedé como, me gustaría Sí. saber un poquito más. Eso, porque es famoso, es popular. Si sale la bolilla negra, entonces ya no puede entrar. Bueno, todos los hermanos de una logia reciben una bolilla negra y una
y una blanca, tienen que poner una bolsita. Esto circula alrededor de los 19 departamentos o los departamentos provincia que tenga cada país. Y no tiene que haber ninguna persona que se oponga al ingreso. Tiene que ser de unánime. la persona. Unánime. Tiene que ser Claro. unánime. Ahora, ahí van a convivir, digamos, blancos, colorados, frente amplistas, Por la dimensión política, digamos, ¿no? Se cruza, se atraviesa en algún momento. Total, Ah, sí. Sí. Hoy en día, ¿no? Yo me encontraba... hay sí. una bancada, entre comillas, masónica, por ejemplo, en el Parlamento, por encima Bueno, de los sí, partidos. yo creo que sí, que hay algunos temas que se están planteando de esa manera, por la gran logia masculina. Por ejemplo, Pepe Pasquet, reconocido masón también, está planteando el tema de la eutanasia. Sí. Mientras que otros grupos, que son católicos romanos, al extremo, plantean que no. Y creo que ahí hay una cosa de bancadas. Y siempre la hubo. Imaginemos que tuvimos 9 presidentes masones. Que el anterior presidente, Tabaré Vázquez, era masón. Sí. Pero también estaba Carámbula, que es conocido. Estaba conocido, quiero decir, en la masonería su nombre resuena. Y gente del MPP, como los colorados. La historia es que Magurno presentó a Tabaré Vázquez, por ejemplo, Sí. entre otras personalidades de la izquierda. Eso es uno de los ritos, ¿no? Que te presente un masón. Siempre tiene que Al- estar al- presentado y un padrino. Sí. Sí. Ubaldo, no tengo mucho más tiempo, lamentablemente. Tú sos masón. Sí, estoy con todo esto. No, que no, estoy pero no, contando, no queda duda. No, pero quiero, lo que quiero Sí, sí, es, sí, con sí, esta sí. pregunta quiero confirmarlo, porque Sí, viene sí. la otra. ¿Cuáles son las libertades que vos tenés siendo masón, perteneciendo a la gran logia masculina, como No. hasta para contar? Está claro que no pertenezco más a la gran logia masculina, bien. justamente por discrepancias Bueno, en la visión. a eso iba. Sí. O sea que vos O sea, hoy... que uno puede dejar también la masonería y no lo van a ejecutar. Ahora dicen que Como cuando... aquel del Banco Ambrosiano que ejecutaron, Sí. y Ahora, era pero- de la masonería. Pero según me dijeron, cuando uno se hace masón, nunca deja de serlo. Por supuesto, por supuesto. Y uno sigue trabajando en otras logias, como lo sigo haciendo yo, en otros orientes, en otras logias. Llamamos orientes a otros países, o en otras logias, ¿no? Donde uno se siente más cómodo y tal. Uno tiene la libertad de moverse, especialmente porque entiendo la masonería como mixta. Las energías masculinas y femeninas tienen que estar presentes en cualquier proceso espiritual. Más en procesos que lindan con lo mágico. Y la magia es esencialmente esas dos columnas, J y B, no por el whisky, sino hace mención a algunos nombres bíblicos, tienen que estar presentes lo femenino y lo masculino, lo blanco y lo negro, el embaldosado que está presente Sí, sí. en los templos y en el Palacio Legislativo, y en por tantos supuesto. lados, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a leerlo, léanlo, consigan el libro de Ubaldo Pino, está muy bueno. Vamos a descubrir cosas, vamos a enterarnos de cosas con respecto ahí está, mira, ahí está los Illuminati. Gracias. Por favor, Muchísimas a la orden. gracias. El aplauso grande para Ubaldo Pino.